Hola a todos, en esta sesión aprenderemos acerca de las funciones matemáticas más usadas en Excel. Muy bien, el objetivo es emplear estas funciones para el desarrollo de problemas de hojas de cálculo. Hay distintos tipos de funciones dentro de Excel. Tenemos, algunas de ellas son las matemáticas, las estadísticas, las funciones de texto. Iremos viendo poco a poco algunas de ellas. Ahora empezaremos con las funciones matemáticas más conocidas. Sumar sí, subtotales, entero. La función sumar sí tiene esta sintaxis. Sumar sí, entre paréntesis va a ir el rango, el criterio y el rango de una suma. El rango va a ser el rango de celdas que se desea evaluar. El criterio es la condición lógica que tú quieres determinar para poder hacer la suma. Y el rango de suma es el rango de celdas que se van a sumar finalmente. En inglés esta función sumar sí es SUMIF. Un ejemplo. Yo tengo esa tabla. Si aplico sumar sí para saber la cantidad de LG, lo que tengo que hacer en rango iría la columna de marca, toda esa columna de marca iría dentro del rango. Dentro del criterio pondríamos que busque el G, escribimos el G. Y dentro del rango suma, vamos a poner, si estamos buscando la cantidad total, la columna E. Entonces, de esa manera, él va a sumar solamente, desde la columna E va a sumar solo aquellos que cumplan con la condición que tenga marca el G. Otra función muy usada en Excel es subtotal. El subtotal es una función que incluye varias funciones internas. Su sintaxis es subtotal, abre paréntesis el número de función y datos a sumar, o datos a operar, más que sumar, datos a operar. ¿Y qué función te permite? Pues aquí hay varias de ellas. Eso quiere decir que si tú pones subtotal entre paréntesis 1, va a ser un promedio. Entre paréntesis 2, un contar, y así, si pones entre paréntesis 9, sumará. Y aquí irá el rango, ¿no? En inglés, mientras que en castellano se llama subtotales, en inglés solo es subtotal. Y alguien me podría preguntar, ¿pero cuál es la diferencia entre solo sumar o utilizar subtotal con el número 9 de suma? Sirve mucho. Les voy a mostrar un ejemplo. Veamos este ejemplo. Si aplico la función subtotal suma, aquí solamente operará esto. Y si aplicara al costado la función suma, el resultado sería el mismo. Ahí no habrá ninguna diferencia. Igual hacemos aquí. Esto, si aplico subtotal entre paréntesis 9 con suma, va a sumar esto. No hay ninguna diferencia con el sumar. Y así voy calculando esos azules. Pero cuando llegue aquí, si yo quisiera sumar todo, yo pongo sumar, entonces la función sumar va a sumar y escogiera todo el rango, sumará todo el rango, incluyendo estos subtotales, incluyendo sus valores de las celdas de celeste, lo va a sumar también. Porque para él es sumar todo lo que está aquí en el rango. Pero si utilizo la función, lo interesante de la función subtotal, y pongo subtotal en el mismo rango, no va a tomar en cuenta los de color celeste, porque son subtotales. Entonces él los va a saltar. Entonces, esta función es muy práctica, sobre todo cuando tenemos cuadros grandes con muchos datos y tenemos que hacer una suma. Entonces, si utilizamos la función suma, tenemos que tener en cuenta que dentro de la columna hay datos que no quiero sumar. Entonces, hay que tener cuidado con usar la función suma directamente. Mientras que si uso la función subtotal, automáticamente él va a saltar estos que son subtotales. Muy bien. Continuemos viendo las otras funciones. Tenemos la función entero, que lo que hace es devolver la parte entera de un número. Por ejemplo, tengo este número decimal 2.565, si pongo entero a 2, va a salir 2. O sea, los decimales ya nos los va a mostrar. En inglés es int. La función redondear, y tú puedes, y te permite escoger a cuántos decimales redondear.
Por ejemplo, aquí estoy poniendo que redondea un decimal. Entonces, va a hacer un redondeo, va a quitar los dos últimos decimales. En inglés es la función round. La función truncar lo que hace es mostrarte el número hasta donde tú quieres que te muestre, de acuerdo al número de decimales que tú le pones. Por ejemplo, aquí estoy colocando que solamente me muestra hasta dos decimales. Es el tercero y ya lo elimina. Tenemos la función contar. Contar lo que hace es para contar todos los números en el rango seleccionado. Si yo pongo contar desde A1 hasta B3, entonces él va a contar que son 3 números. Ahí no va a tomar en cuenta los datos que no son números, ni los espacios en blanco. Para él son solamente 3 números. Entonces contar, y la otra función contar A. Contar A lo que hace es contar todos los datos en el rango seleccionado y omite las celdas vacías. Todos los datos quiere decir que todo donde hay un dato sea número, letra, lo va a contar. Por ejemplo, aquí cuenta 4 porque solamente hay 4 nombres, no cuenta los vacíos. Entonces, la diferencia entre contar A y contar es que contar se utiliza solo para números, toma en cuenta solo números, no toma en cuenta el texto ni vacíos, y el otro toma en cuenta texto, números, pero no vacíos. Muy bien, eso ha sido todo. Gracias.